Hola a todos, comenzamos aquí la unidad dedicada a la España del siglo XIX. En este primer vídeo vamos a hablar sobre la Guerra de la Independencia y la Constitución de Cádiz, por eso lo denominamos Guerra y Revolución. Bien, vamos a hablar de la situación inicial o la situación previa en la que nos vamos a situar antes de comenzar a contar qué es lo que ocurre en la España del XIX. Bien, pues en España a finales del XVIII gobernaba Carlos IV. Era hijo de Carlos III y no era muy aficionado a gobernar, así que el gobierno del país estuvo normalmente en manos de distintos ministros. En primer lugar, el ministro Florida Blanca, que Carlos IV lo hereda de su padre, de Carlos III, y su relación con Francia, que va a ser muy importante en este tema, sobre todo en la primera parte, era una situación de franca enemistad. Después, el conde de Aranda será otro de estos ministros y la posición con Francia será de neutralidad. Finalmente, el ministro más importante, marido del rey, será Godoy, que va a tener una carrera, un ascenso muy rápido, pasará en pocos años, 4 o 5 años, pasará de ser miembro de la Guardia Real a convertirse en un grande de España. Y se ganará, por tanto, muchos enemigos y ya lo comentaremos a continuación. Bien, pues la postura de Godoy ante Francia va a variar con el tiempo. En primer lugar, como decimos, va a variar y en primer lugar, cuando Luis XVI es ejecutado en 1793, malas noticias, muy malas noticias de Francia. Pues España adoptará una postura completamente contraria, ya que es familiar de Carlos IV, y España va a formar parte de una alianza antifrancesa, va a luchar contra Francia. Poco más adelante, en 1795, ya ha finalizado el periodo del terror en Francia y comienza una época moderada. Entonces España, con Godoy, va a cambiar su postura respecto a Francia. Y se van a producir una serie de acontecimientos de acercamiento a Francia y que a la larga llevará a la guerra con el país vecino. Pues relacionado con este acercamiento vamos a tener el Tratado de San Ildefonso en 1796, por el que Francia y España se van a aliar para conquistar Gran Bretaña. En una serie de batallas en las que España y Francia van a ser derrotados, pero la más importante es la derrota de Trafalgar en 1805. Va a ser muy importante porque va a suponer la destrucción prácticamente total del poder marítimo español. Otro de estos movimientos de acercamiento se da en 1807, que es el Tratado de Fontainebleau, por el cual España deja que Francia envíe tropas hacia Portugal y lógicamente tendrá que atravesar la península ibérica y lo hará para atacar Portugal, que es aliada de Gran Bretaña. Bien, pues en este movimiento Francia va a mandar tropas, como decimos, y estas van a quedarse parte en España y situadas en lugares estratégicos. Bien, pues ante esta situación, este ascenso de poder de Godoy y este acercamiento a Francia, se va a organizar una conjura, una conspiración para acabar con el poder de Godoy, que se llama, la primera, es la Conjura del Escorial. Pero es descubierta y fracasa. Participaban en ella elementos contrarios a la política permisiva de Godoy con Francia. Y también hay que comentar que está liderada por el heredero al trono, el príncipe de Asturias, el futuro Fernando VII. ¡Viva don Fernando! ¡Viva! Que temía por su futuro, ya que Godoy había sido nombrado por aquel entonces príncipe de la paz y se pensaba que a la muerte de Carlos IV podía actuar como regente este ministro Godoy. Claro, Fernando VII era totalmente contrario a eso y por eso conspiraba contra él. Como decimos, esta conjura fracasa y posteriormente se da la situación que Godoy ve que los reyes están en peligro por la presencia de tropas francesas y decide llevárselos a América, a las colonias americanas, y huir del país. Pero eso no se produce, ya que se da un levantamiento popular en teoría, aunque está pagado con dinero de estos que habían fracasado en su conjura en el Escorial, y se produce el motín de Aranjuez en marzo de 1808. En este caso triunfa y se consigue que Carlos IV destituya a Godoy y abdique en su hijo Fernando. Una vez logrado esto, Fernando se convertirá en rey, Godoy será encarcelado y las tropas francesas el 23 de marzo entran en Madrid y unos días antes Fernando también estaba ya en Madrid
y Carlos IV, el antiguo rey, también estaba en Madrid. Bien, ante esa situación, la situación que hay en España, Napoleón toma partido y hace llamar a Carlos IV y a Fernando VII, los hace llamar para que vayan a Bayona, Francia. ¿Para qué? Pues para Napoleón terminar tomando el poder del país. Lo que hace es que obliga a Carlos IV, le convence que le ceda a Napoleón todos los derechos sobre la corona de España, que en ese momento no tiene, y por otro lado hace que Fernando VII abdique en Carlos IV. Fernando VII lo hace, pero como los derechos de la corona ya no están en manos de Carlos IV, sino están en manos de Napoleón, Napoleón lo que hace es que nombra rey de España a su hermano José Bonaparte, conocido como José I. Entonces tenemos nueva dinastía en España, la dinastía Bonaparte, y tenemos nuevo rey. Bien, este José I va a gobernar poco tiempo, vendrá para España y va a gobernar con el apoyo de los afrancesados, ese nombre un poco peyorativo, que se refiere a aquellos que admiraban las ideas de los ilustrados franceses y que pensaban que con este rey, con José I, esas ideas por fin iban a poder implantarse en España. Bien, pasamos ahora a hablar de la Guerra de la Independencia, continuando con lo que estábamos viendo. Bien, pues hay que comentar al principio que, bueno, es una guerra, por si alguien no lo sabe, una guerra de liberación contra los invasores franceses, que es original en algunos aspectos porque se utilizan técnicas como la técnica de la guerrilla, que es una manera de combatir en la que intervenían pequeños grupos de guerrilleros, que eran combatientes, como decimos, espontáneos, campesinos, antiguos militares, personas que se habían echado al monte y que conocían muy bien el terreno, tenían el apoyo del pueblo y que atacaban no en batallas campales normales o tradicionales, sino atacaban por sorpresa en las retaguardias, las líneas de abastecimiento, los correos, etc. Era un hostigamiento continuo del ejército francés. Bien, y la Guerra de la Independencia hay que comentar que va a contribuir con la caída del antiguo régimen. Bien, vamos a ver el desarrollo de los acontecimientos. En primer lugar, todo comienza el 2 de mayo de 1808. Se produce un levantamiento en Madrid contra las tropas francesas. En primer lugar, comienza como una protesta popular, ya que se llevaban a uno de los infantes que quedaban de la familia real en Madrid, se lo iban a llevar las tropas francesas para Francia, para Bayona, y hay una protesta popular. ¡Traición! ¡Es el secuestro de toda la familia real! ¡Muerte a los franceses! Se produce un tumulto y tropas francesas disparan contra parte del pueblo que estaba allí en el Palacio Real. Bien, pues la protesta crece, en primer lugar protagonizada por los grupos más bajos, de la población más baja de Madrid, pero terminan uniéndose militares como la figura de Daoiz y Velarde, que son considerados héroes del 2 de mayo. Daoiz era sevillano, pero este levantamiento es duramente reprimido por el ejército francés. Tenemos el cuadro del fusilamiento del 3 de mayo de Goya como un ejemplo de aquello. Pero el ejemplo de Madrid, ese levantamiento, va a ser seguido en varios puntos de España. Entonces va a dar comienzo esa guerra. Bien, a partir de ahí el ejército español solo vence al principio en una batalla contra el ejército francés, sí en una batalla convencional, que es la batalla de Bailén en julio de 1808, y a partir de esa derrota, que es muy importante porque es la primera gran derrota del ejército francés, Napoleón viene personalmente a la península con un gran ejército para controlar la situación. Se consigue controlar prácticamente toda la península, menos Cádiz, ya lo veremos, y hay resistencia en algunos sitios, como el sitio de Zaragoza o de Gerona, ahí lo vemos en el mapa, Zaragoza y Gerona. Pero un poco más adelante, la ayuda británica y la situación de las guerras napoleónicas en el frente ruso, pues Napoleón tiene que pedir tropas de aquí, de la península ibérica, y sumamos a eso, como decimos, la ayuda británica, y la guerra va a dar un vuelco. Y entonces se va a dar una serie de victorias de este frente hispano-británico. Las más importantes son las victorias de Arapiles, Vitoria y San Marcial, que sería la última, ya en 1813, aquí lo tenemos. Y eso va a llevar que en 1814 se retiren ya las tropas francesas de la península, derrotadas. Bien, veamos ahora la Revolución Liberal y la Constitución de Cádiz. Todo esto relacionado con lo que estamos viendo. Bien, como decimos, había subido al trono José I, pero se forma un gobierno opuesto, un gobierno en la sombra o paralelo,
que va a estar formado en principio por una serie de juntas, de grupos que se organizan en toda la península como resistencia contra los franceses. Estas juntas van a estar formadas en general por las personas más preparadas o más importantes de cada lugar. Vamos a tener a propietarios, nobles, clérigos, comerciantes, abogados, etcétera, que tenían su propio ejército, cada junta, e incluso su propio tesoro, sus propias finanzas. Pero sobre todas ellas, al frente, estaba la Junta Central. Esta Junta Central se irá moviendo hacia el sur a medida que avance el ejército francés, llega a estar aquí en Sevilla y finalmente, tras la conquista de la ciudad, se pasa a Cádiz, que estaba protegida por la Armada Británica y por su situación estratégica, pues aguanta durante todo el conflicto sin ser tomada por las tropas francesas. Bien, pues ¿qué es lo que ocurre en Cádiz? Que en 1810 se convocan cortes en Cádiz. Estas cortes no se convocan en Cádiz, sino en San Fernando, pero luego pasarán a Cádiz. Y a ellas pues van a acudir representantes peninsulares, o sea, españoles, tanto de la península como de las colonias americanas. Y estos representantes pues van a tener distintos intereses políticos. Por un lado vamos a tener representantes de una nobleza ilustrada e intelectuales liberales, que lo que quieren es terminar con el antiguo régimen. Y por otro lado vamos a tener partidarios del absolutismo, que lo que querían era que volviera Fernando VII y que volviera el gobierno anterior, es decir, el gobierno absolutista. España desde los godos es una monarquía, electiva primero, hereditaria después, en la que el rey ungido, consagrado por la Iglesia, ha sabido ejercer la suprema autoridad sobre sus súbditos. Súbditos no, ciudadanos. A pesar de eso, estas cortes van a dictar una serie de leyes muy importantes que van a determinar, por ejemplo, el fin de los privilegios nobiliarios y el reconocimiento de las libertades. Y sobre todo, lo más importante es que el 19 de marzo de 1812 las Cortes promulgan la primera Constitución española. Como es el 19 de marzo, es la Constitución conocida como la Pepa, ya que fue promulgada el día de San José. Las características más importantes, rápidamente, de esta Constitución pues van a ser que aparece la idea de soberanía nacional, la división de poderes y el sufragio general masculino. Pero, como un elemento un poco más antiguo, la religión católica seguirá siendo la religión oficial de la nación. La obra de las Cortes de Cádiz supuso un gran triunfo de la Revolución por una serie de elementos, ya que pone fin a las estructuras del antiguo régimen. Como vemos, la monarquía pasa de ser una monarquía absoluta a una monarquía constitucional. La soberanía, hemos visto, pasará a la nación, del rey pasará a la nación, el poder irá de abajo hacia arriba. Y el rey ya no va a tener todos los poderes, hemos dicho que habrá división de poderes. Y también, como hemos comentado, se van a anular los privilegios de la nobleza. Ahora bien, esta Constitución no llegó a implantarse en todo el territorio, era en una época de guerra, y Cádiz era la única zona que estaba liberada, y los avances durarán poco. Ya veremos en el siguiente vídeo que con la vuelta de Fernando VII todo esto terminará de golpe. ¡Viva don Fernando! Bien, pues hasta aquí el vídeo. Espero que os haya sido útil y gracias por verlo.